Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast Ella. Yo soy Liz Arreola. Este podcast traído a ti por la organización FLAS Inc. Ya sabes que este podcast es para hablar sobre la salud de la mujer. Y para hablar sobre eso tenemos a la endocrinóloga Damaris Vega. Gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias por la invitación. Y pues el día de hoy queremos hablar sobre un síndrome muy común que afecta a muchas mujeres y es una de las mayores causas de infertilidad. Y estamos hablando del síndrome de ovario poliquístico en español o PCOS en inglés. Ese es un síndrome que yo tengo y un síndrome que muchas personas tienen. ¿Por qué afecta a tantas mujeres? Uno, para empezar, ¿qué es PCOS o el síndrome de ovario poliquístico? Sí. So basically es un desorden hormonal, ¿no? Para dar un poquito de la prevalencia del desorden, en América es más o menos 1.6 a 2% de las mujeres lo padecen, pero la incidencia en los hispanos es mucho más alta. ¿Y por qué? En las mujeres hispanas, y de eso vamos a hablar, hopefully, que tiene que ver mucho la genética, el componente genético con PCOS. Los últimos estudios que han hecho, la prevalencia en las mujeres hispanas es entre 6 a 8%, que es mucho más alta que la población general en Estados Unidos. Es un problema hormonal y el problema mayor es que son las mujeres, y esta es la manera que yo se lo explico a mis pacientes, nosotras como los hombres tenemos una producción de testosterona y andrógenos, hormonas masculinas, porque si no, no tuviéramos cabello, claro, ¿no? Obviamente sí tenemos de esas hormonas. Ahora, el problema con el PCOS es cuando ya sea los ovarios o las glándulas adrenales están produciendo demasiado de esas hormonas de los hombres, ¿no? Y entonces las mujeres se presentan con muchos síntomas, incluyendo vello facial, y no empiezan a perder el cabello, y es lo que nosotros le llamamos male pattern baldness. Pierden el cabello aquí nada más, ¿no? Como si fuera una calvicie de un varón, ¿no? De un hombre. Los ciclos bien irregulares, y hay mujeres que ni siquiera tienen ciclos menstruales con el PCOS. Claro. Mucho acné, especialmente en las jóvenes cuando se desarrolla a temprana edad, y es un acné bastante severo, difícil de controlar, y un poco de ansiedad, viene acompañado de ansiedad porque y nuevamente tienes hormonas masculinas que no están supuestas a estar en tu cuerpo, ¿no? Claro. Eso da un poquito de esa ansiedad te enojas con más facilidad, vamos a ponerlo así. Yeah. Yo no. Otras personas, ¿verdad? Hay muchos diferentes tipos de PCOS, ¿no? Eso es lo que iba a preguntar. Yeah. Hay diferentes tipos. ¿Cuáles son? Muchos tipos. Y depende también, hay dos categorías. Están los PCOS, los tipos funcionales versus los convencionales. Cuando estamos hablando de los diferentes tipos de PCOS. El convencional es más términos médicos. Son 4 categorías, A, B, C, D, y todo depende de eso. Los 3 componentes principales de ovarios poliquísticos es la irregulación en la ovulación, el exceso de andrógeno y los ovarios poliquísticos. ¿Sí? Ese es el tipo A. Ahora, el B, el C y el D depende de la combinación de esos. Si tiene ovarios, ovulación irregular y tienes el exceso de andrógeno, sería la B. Si tienes el ovario poliquístico con la ovulación irregular, esta es la C. Y entonces la D sería los ovarios poliquísticos con el hiperandrogenismo o el exceso de andrógeno. Esa es la convencional, es más la manera médica. Y también muchos que tenemos PCOS somos resistentes a la insulina. Eso es algo muy común también. Eso va en la funcional. Los tipos funcionales, está la número 1, que son los que tienen más resistencia a la insulina. Están los que son los inflamatorios, que son cuando el cuerpo está en constante estrés, Está también el exceso de andrógeno, especialmente de las adrenales, y entonces el número 4 sería cuando es a consecuencia de la utilización de algún tipo de contraceptivos orales, que cuando se paran los contraceptivos puede haber una reacción similar o se presenta como si fuera PCOS. Esa es la categoría funcional.
Ok. ¿Y a qué edad se puede detectar que tiene a una mujer PCOS? Sí, tan joven como 13, 14, 15 años. Cuando empiezan los ciclos menstruales y empieza a notar que están irregulares, y no viene hoy y no viene en 3 meses más tarde, ya eso tenemos que empezar a pensar en ovarios poliquísticos. Yo he visto adolescentes y no bien jóvenes con el problema del acné bien severo o los vellos faciales que ya tú sabes, ok, aquí hay un problema hormonal, porque eso no es normal, ¿no? Se puede presentar inmediatamente cuando empiezan a tener los ciclos menstruales. Y eso depende de cuál es la hormona que tienes en desbalance, ¿no? Porque, por ejemplo, yo nunca tuve esos síntomas de que se me cayera el cabello o el vello facial, porque mi desbalance no es ese, mi desbalance es testosterona. Yo tengo la testosterona alta y la resistencia a la insulina. Entonces, mis síntomas son distintos a esos síntomas, ¿no? Correcto. Cada paciente va a ser diferente en los síntomas. Por eso les digo que yo no soy corajuda, porque mis síntomas son distintos. Sí, pero ciertamente algunos pacientes presentan con acné y otros nunca han tenido acné. El vello facial es lo mismo, algunos sí, otros no. ¿Sabes lo qué que sí es común son el ciclo irregular. Claro. Y los quistes, ¿no? En los ovarios. No necesariamente. Eso es lo interesante del caso. No necesariamente tienes que tener quistes en los ovarios. Porque yo sí tengo, o tenía por lo menos. Ovarios poliquísticos es un diagnóstico de síntomas. Y tener quistes en los ovarios es uno de los síntomas que puedes tener. Pero no todos tienen Pero eso. no todos Claro. tienen. También los ovarios, los quistes en los ovarios van y vienen. Te lo puedes hacer un ultrasonido y no encontrar nada y hacerte otro ultrasonido 2 meses más tarde y ahí está, ¿no? Y eso es muy chistoso porque hace muchos años yo tenía un problema de gastritis, entonces me hicieron todo como un CAT scan, ¿no? Y me dijo el doctor, tienes que ir con tu ginecóloga porque tienes un quiste súper grande que hasta dientes tiene, o sea, está grandísimo. Y yo, oh my God, ¿cómo le vamos a poner al niño? O sea, entonces, años más tarde, yo pensaba que ahí seguía el peludo dientón, ¿verdad? Porque dice que tenía cabello, tenía dientes y de todo, ¿no? Y me dice, ¿no te duele? Y yo, no me duele. Bueno, me dice, bueno, mientras que no te duela, pues no se está causando ningún problema, está bien, ¿no? Y nunca me dolió. Y yo pensaba que ahí se iba a estar mi hijo, quiste, ¿verdad? Y años después que me volvieron a hacer un tipo de examen así, dije, oye, yo tengo un quiste por ahí que tiene dientes. Y me dicen, no tienes ningún quiste. Y yo, ¿a poco se desaparecen? Ah, mira. Sí, se desaparecen, así vienen y van. Pues qué bueno que no le pusimos nombre porque lo hubiera extrañado. De hecho, en mi field de endocrinología siempre hemos abogado y discutido que deben cambiar el nombre. Porque, es bien misleading, ¿no? Claro, porque todo el mundo piensa, ay, no tengo quistes en los ovarios, no tengo PCOS, y eso no es cierto. Entonces, ¿cuál es el examen para determinar si alguien tiene o no tiene síndrome de ovario poliquístico? Bueno, lo primero son los síntomas, como dije, ¿no? Empiezas a contar los síntomas, el vello facial, el acné, el ganancia de peso, y entonces la infertilidad, of course, y entonces tienes las pruebas de laboratorio. Chequeamos los niveles de testosterona, chequeamos los niveles de una hormona que se llama DHEAS, o androstenedione, es otra hormona que viene de las adrenales, que puede estar elevada con pacientes con ovarios poliquísticos. También se pueden chequear los niveles de LH en FSH, que son unas hormonas de la glándula de la pituitaria que controlan la ovulación. El LH está 2 veces más elevado de lo normal en comparación al FSH en los pacientes con ovarios poliquísticos. Y of course, el ultrasonido, porque si tienes los quistes en los ovarios, pues ahí te está dando otro índice, exacto. Claro. Pero es uno de las muchas cosas que vemos y evaluamos para dar el diagnóstico. Entonces, ya te hicieron los exámenes, ya salieron con esos niveles que indican que tienes síndrome de ovario poliquístico. Now what? ¿Y ahora qué? Sí. Ya me dieron el diagnóstico y ¿qué hago? Sí, pues, es bien importante tratarlo, porque, muchas veces se ignora y eso no debe estar ignorado, porque
nada más tener ovarios poliquísticos ya significa que tienes 2 veces mayor riesgo de problemas del corazón, problemas cardíacos, para empezar, ¿no? Claro. Después también tienes el problema de la infertilidad, ¿no? Esos son problemas que si no se resuelve a una edad temprana, cuando ya tienes el diagnóstico, va a ser más difícil con el tiempo controlarlo. Y más propensos también a la diabetes, los que tenemos resistencia a la insulina. Definitivamente, esos son factores bien importantes. Y si tienes resistencia a la insulina y terminas con diabetes, entonces la incidencia de problemas del corazón es más alta todavía. ¿Y por qué tenemos más incidencia a tener problemas cardíacos los que tenemos PCOS? Por los niveles de insulina, por la resistencia a la insulina. La insulina, cuando los niveles de insulina están elevados en la sangre, eso te aumenta el riesgo a problemas del corazón. Claro. Ok, yo cuando me diagnosticaron con síndrome de ovario poliquístico, yo creo que yo tenía como, no sé, 23 años, ¿no? Y yo no vivía en casa, yo era independiente, así que me dijeron y yo, ok, no sé lo que es, no lo entendí, me vale, y yo seguí con mi vida, ¿no? Sí. Ya años después es de que me di cuenta de la seriedad de la situación y de que me tengo que cuidar y de que no es sano no tener menstruación, porque yo pasaba meses sin menstruar y yo feliz de la vida. Sí. Y no era hasta que mi hermana me decía, tienes 6 meses sin que te baje y no has ido al doctor, y yo, sí, pero ¿qué importa? Sí. ¿Cuál es el problema o qué riesgos viene al no menstruar? Sí, ese es un problema, bueno, que nos lo traíste a hablar de eso, porque ese es un problema bien grande que tenemos con los pacientes de PCOS, que piensan de que es una bendición no tener los ciclos menstruales, ¿no? Y no, señora, no. Hay que tener ciclos menstruales por lo menos cada 90 días. Lo que yo le explico a mis pacientes, hay una razón por la que tenemos ciclos menstruales. Claro. Tenemos que limpiar todas las paredes del endometrio, del útero, de la matriz, como le decimos comúnmente, porque si no se limpia, se puede volver cáncer en el futuro. Y ese tejido del endometrio se puede engrosar y puede volverse anormal porque no está siendo limpiado como debería ser. Es bien importante que hay que tener menstruación por lo menos cada 90 días. Otra cosa que yo no entendía a mis 23, 22 años cuando me lo dijeron es de que la doctora me dice, sí, y tienes que tener cuidado con la inflamación porque podrías inflamación crónica. ¿Yo qué voy a saber qué es inflamación o por qué o qué se me va a inflamar, por qué me tiene que importar? Sí. ¿Nos puedes explicar esto? Sí, eso también viene nuevamente de la resistencia a la insulina y estos son todos cambios metabólicos que están pasando que el paciente no se da cuenta y los órganos están inflamados, hay un proceso, un estrés dentro de tu cuerpo pasando que no se le presta atención a veces porque no se sabe, ¿no? Que es y porque anormal. No lo entendemos, especialmente cuando estás joven. Claro. Pero hay unos marcadores en la sangre también que se chequean comúnmente, el sedimentation rate, CRP, que nos pueden decir cuánta inflamación hay en el cuerpo. Y si hay una inflamación, tenemos que asumir que está en todos lados, ¿no? Tenemos que figurar cómo bajar esos niveles, porque nuevamente vuelve el concepto de que si los marcadores de inflamación están elevados, te aumenta el riesgo a problemas cardíacos. Eso es muy importante. Y también, obviamente, una de las cosas que causa el síndrome de ovario poliquístico es la infertilidad. Sí. ¿Qué podemos hacer para aumentar nuestra fertilidad y la posibilidad de convertirnos en madres? Yo creo que eso es la cosa más traumática de que te digan que tienes síndrome de ovario poliquístico. Sí, no, y hay que tener cuidado porque algunos de los tratamientos no se pueden utilizar si estás tratando de quedar embarazada. Lo primero que siempre se hace es utilizar un medicamento que se utiliza para la diabetes, la metformina, pero está aprobado para tratar ovarios poliquísticos, para tratar de ayudar con la resistencia a la insulina, y la metformina ayuda con la ovulación. Siempre ese es el primer tratamiento. Si esto no funciona, entonces hay que buscar otras alternativas de otros medicamentos que pueden ayudar a inducir nuevamente la ovulación, como el Clomid es uno que se utiliza bastante frecuente, el letrozole, hay unas inyecciones de gonadotropinas para nuevamente estimular el ovario.
para que pase la ovulación. Ahora, si todas esas cosas, y esto es en adición a dieta y ejercicio, of course, que también ayuda a los pacientes con ovarios poliquísticos. Si ninguna de estas cosas funciona, pues entonces hay que buscar otras medidas como fertilización in vitro, ¿no? ¿Qué podemos hacer de manera natural? Porque yo sé que esa es una de las quejas que tiene la gente, que los remedios que te dan siempre son pastillas anticonceptivas y metformin. ¿Son las únicas cosas que podemos utilizar para tratarlo? No, por ejemplo, hay un suplemento que es inositol, que se utiliza para bajar la resistencia a la insulina y aumentar la ovulación, eso se puede utilizar. La vitamina D ayuda con la inflamación, a bajar la inflamación. El omega 3 también ayuda y se utiliza también para bajar los riesgos cardíacos. También tenemos la espironolactona, que ese es otro tipo de tratamiento. Eso es un medicamento para bloquear los niveles de testosterona o de DHEA. Pero eso no se puede utilizar si el paciente quiere quedar embarazada. Ese es el problemita con ese medicamento en particular, porque es teratogénico. Claro. Otra de las cosas es lo difícil que es bajar de peso cuando tienes PCOS. Yo he estado gordita toda mi vida y yo cuando estaba joven yo veía que mis amigas dejaban de cenar una noche y al siguiente día perdían 5 libras, 10 libras. Y yo, o sea, yo no cenaba 2 noches seguidas y aumentaba 2 libras. O sea, ¿por qué nos es tan difícil bajar de peso cuando se tiene PCOS? Sí, es por la resistencia a la insulina. Nuevamente viene de la insulina. Eso aumenta la grasa abdominal. Y es todo aquí, ¿no? Claro. La grasa abdominal. Ese es el problema. Ahora tenemos, y desafortunadamente todavía no se han hecho los estudios clínicos, pero lo vemos en la práctica clínica y ya está en parte de los guidelines de nuestra especialidad, utilizar los GLP-1 receptor agonists, los semaglutide, tirzepatide. ¿Y qué es eso? Esos son medicamentos que se utilizan para la diabetes, pero ayudan mucho a los pacientes que tienen resistencia a la insulina y a los pacientes con PCOS. Ayudan muchísimo a rebajar. Of course, hay un problema ahora mismo con el costo de esos medicamentos, pero es los estudios que se han visto, ayuda a los pacientes con PCOS a adelgazar increíblemente. Sé que algo muy irónico de tener PCOS es de que para poder mejorar los síntomas y disminuirlos, es importante bajar de peso. Exacto. Pero bajar de peso es difícil. Sí, es como que tu cuerpo está jugando en tu contra. Sí. Yo sé que cuando yo bajo de peso, de hecho quedé embarazada justo porque había bajado 40 libras y obviamente aumentó mi fertilidad porque había bajado una cantidad grande de peso y pude quedar embarazada, ¿no? Pero sé que una de las cosas más importantes que uno puede hacer con el síndrome de ovario poliquístico es la alimentación, ¿no? Correcto. Sí, bien importante la dieta y el ejercicio, bien importante, porque son uno de los tratamientos para ovarios poliquísticos, ¿no? Como tú dijiste, si bajan el peso, las hormonas se controlan solas. Pero, es un vicious cycle, ¿no? Porque es bien difícil bajar el peso, a los pacientes de PCOS. Pero sí, es bien importante una dieta baja en carbohidratos, alta en proteínas que son lean, nada de grasa saturada, porción, portion control, y definitivamente el ejercicio. Entiendo que las pesas son muy buenas para las personas con PCOS. Ambas cosas van a funcionar. Claro, aparte de la dieta, ¿no? Claro, y los ejercicios cardiovasculares o resistance training, lo más importante es tener una dedicación, una rutina, ¿no? Que no es algo que lo haces hoy y no lo voy a hacer mañana. Claro. ¿No? La rutina y stick con la dieta y el ejercicio, y va a ver los resultados, pero pues es un poquito frustrante porque no pasa tan rápido como le pasa a tu amigo o a tu hermana o whatever, que no tienen la misma condición.
Y lo irónico es de que la resistencia a la insulina hace que tengamos cravings o antojos de carbohidratos y de azúcar. Sí. Es literal, tu cuerpo está peleando en tu contra. Sí. Y se vuelve tan complicado. ¿Será por eso que tantas personas con síndrome de ovario poliquístico tienen ansiedad, tienen depresión, tienen insomnio, tienen... Sí. Bueno, pero eso tiene que ver con el desorden hormonal, porque con los niveles de testosterona altos, puede causar la ansiedad, solamente por la testosterona estar elevada, pero también, la frustración, como tú dices, cuando estás tratando de hacer algo y no ves los resultados, pues es frustrante. ¿Cuál es la diferencia entre ser resistente a la insulina y tener diabetes? La resistencia a la insulina es cuando es prediabetes, es cuando tu páncreas está produciendo mucha insulina cuando estás comiendo carbohidratos para que el azúcar no se sube en la sangre, ¿no? Yo le digo a mis pacientes, el páncreas está corriendo un maratón ahora mismo, corriendo. Y cuando ya no puedes correr más, se para la producción de insulina, no puede producir lo que el cuerpo necesita, eso es diabetes. Porque entonces los niveles de azúcar van a empezar a subir en la sangre, porque ya el páncreas no puede más. Y entonces los beta cells, que son las células que producen insulina, empiezan a fallar. Y entonces ahí es cuando ya tienes diabetes, porque entonces no puedes controlar los niveles de la glucosa, del azúcar en la sangre. Una cosa curiosa que me sucedió a mí es, después de que yo tuve a mi hijo, mi menstruación se reguló. Para empezar, mi menstruación me llegó por primera vez cuando tenía yo casi 15 años, ¿ok? Me faltaba yo creo que una semana para cumplir los 15, cuando por fin me vino y siempre fui súper irregular, pasaba meses y meses sin tener menstruación. Después tengo a mi hijo. Y como por arte de magia, desde que nació mi hijo, que está por cumplir 20 años, jamás he tenido problemas con mi menstruación. Me viene cada mes, puntual, como que no tuviera yo PCOS. Sí, eso pasa. No le pasa a todas las mujeres, though. ¿Cómo pasa eso? Porque hay muchos cambios hormonales durante el embarazo y es como un reset. Puede haber un reset de tu cuerpo completo y hay mujeres que después que tienen los hijos, todo se controla. Y otra cosa que me cambió fue el acné. Yo tenía una cantidad de acné por toda mi cara, o sea, que no podía yo controlar. Todo lo que yo trataba de hacer, véanme la cara. Dime si esta cara parece que tuvo acné en algún momento. Sí, porque es que el cambio de los niveles de estrógeno y progesterona del embarazo. Por eso las mujeres cuando están embarazadas, es cuando mejor tienen el glow, ¿no? El brillo, el pelo no se cae, ¿no? Porque tienes todas estas hormonas en tu cuerpo más de lo usual. Y sí, a veces hace un reset en los pacientes favorable para los pacientes de PCOS. Entonces tengo mucho que agradecerle a mi hijo. Sí, exacto. me hizo un reset, claramente. Sí. Pero eso no pasa todo el tiempo, hacer la aclaración, porque triste decir, pero la mayoría vuelven otra vez a los síntomas eventualmente. Hasta el momento, y mi hijo te digo que va a cumplir 20 años en un mes, no me ha vuelto a fallar, así que esperaremos hasta la menopausia. Sí. Mira, yo sé que a mí nunca me sucedió esto, pero sé que a muchas mujeres con síndrome de ovario poliquístico sí les pasa, y justo lo platicaste, esta caída del cabello aquí como hombre, ¿no? Que comúnmente lo vemos en los hombres, o ese exceso de vello en el rostro. ¿Hay algo que se puede hacer? Porque sé que eso afecta muchísimo la autoestima de las mujeres. Sí. Pero a mí es súper importante discutirlo con el médico para usar los tratamientos para bajar los niveles de la hormona. Porque si no estás targeting la hormona, todas estas otras cosas que se pueden hacer no te van a funcionar efectivamente. Es importante tener el tratamiento ya sea con la metformina, con la espirolactona, contraceptivos para controlar el nivel de la hormona. Ahora, cuando ya esté más o menos controlado o por lo menos que se hayan bajado, se pueden utilizar muchos tratamientos para las diferentes condiciones. Para la pérdida de cabello, el minoxidil se utiliza bastante. Volviendo a la espirolactona también que es el antagonista de la testosterona,
ayuda con el problema del cabello. Y entonces si le añades el minoxidil, ya sea tópico o a veces se está usando una dosis bien bajita en pastilla para el crecimiento del cabello, es una opción. Nuevamente tópico o pastilla. Entonces, en cuestión del acné, pues el acné y los tratamientos tópicos normales se pueden utilizar, pero nuevamente importante que los niveles de la testosterona tienen que bajar. Tienen que estar porque si no, claro. no vas a ver el outcome. Entonces, puedes usar todos los ácido salicílico, benzoato, peroxide, todos esos tratamientos son ok. Se puede utilizar Retin-A. Algunos mis pacientes, si el acné está bien avanzado y es bien severo, yo les recomiendo vayan y hablen con un dermatólogo a ver si los pueden poner en Accutane o algún tipo de Retin-A para aliviar todo eso. Y los vellos faciales, nuevamente, los vellos faciales hay que atacarlos nuevamente con la spironolactona para antagonizar la testosterona, y lo único que se puede hacer que es efectivo sería hacer láser o electrólisis y cosas así. Pero usualmente van a necesitar más rondas de láser y nuevamente estar pendiente y regresa, de los niveles. Sí, va a regresar si los niveles de testosterona vuelven y suben, va a ayudar, pero no va a resolver el problema completamente si el desorden no está controlado. Claro. ¿Hay alguna recomendación en cuestión de dieta? Por ejemplo, ya hablamos acerca de tratar de reducir la cantidad de carbohidratos y el azúcar, pero también he escuchado que una dieta gluten free podría beneficiar a una persona con PCOS, ¿o eso es mito? Eso es más mito, porque al contrario, tú quieres una dieta alta en fibra porque para disminuir el riesgo cardiovascular. Si te vas a una dieta gluten free, es lo contrario, estás añadiendo muchos carbohidratos. Porque estás sacando todo lo huito, lo integral, toda la fibra. Claro. Yo entiendo que eso sería más un mito que una realidad. Sé que el síndrome de ovario poliquístico no es la única enfermedad que puede causar infertilidad o problemas hormonales en una mujer, ¿no? Esa es una posibilidad, ¿no? Síndrome de ovario poliquístico, pero también tenemos otras condiciones como endometriosis. ¿Me puedes explicar qué es y qué síntomas se presentan? Sí, la endometriosis es cuando tienes tejidos del endometrio, del útero, en otras localizaciones, donde no deben estar, ¿no? Y cuando eso pasa, las mujeres sufren de un dolor bien fuerte, bien fuerte. El dolor puede estar pasando durante el ciclo menstrual o irrespectivamente, pueden tener mucho sangrado irregular, pero esos pacientes usualmente sí tienen mucho dolor y muchos cramps abdominales. Y es una enfermedad difícil de tratar. Usualmente se termina haciendo una laparoscopía para sacar el tejido y ayudar al paciente a que no tenga dolor. Y está muy linked también al problema de la fertilidad. ¿Y por qué afecta la fertilidad? Porque nuevamente es tejido del útero que está localizado en otros sitios que no debería estar, ¿no? Y entonces te cambia todo el panel hormonal, no vas a estar ovulando como normalmente ovularías mensual y todo eso por toda la dinámica de lo que está pasando, nuevamente teniendo tejidos donde no tiene que estar. ¿Y cómo puedes controlar el dolor? ¿Qué tipo de tratamiento se utiliza? Medicamentos para el dolor y antiinflamatorios. Tú mencionaste que era difícil de tratar, ¿por qué? Bueno, porque usualmente terminan necesitando cirugía laparoscópica para remover el tejido. A veces crea adherencias que tienen que entrar y separar. Adherencia significa que algunos tejidos pueden unirse y eso causa mucho dolor y hay que entrar y separar el tejido. Es complicadito. ¿Qué examen se hace para determinar si una persona tiene endometriosis? Usualmente es un diagnóstico clínico basado en los síntomas del paciente y entonces le hacen una laparoscopía y entonces visualmente el médico puede ver dónde está el problema. ¿Cómo se puede tratar en este tipo de pacientes el tema de la infertilidad? ¿Es más complicada? Es más complicado, mucho más complicado que el PCOS, y no quiere decir que no pueden tener bebés, pero es un poquito más difícil. ¿Cuáles son algunas de las otras enfermedades más comunes o síndromes más comunes que causan infertilidad?
Sí. A mí, si tienes un fibroma en el útero, son fibromas cuando tienes, algo en la matriz, un crecimiento en la matriz que no está supuesto estar allí. A mí los fibromas por lo general son benignos, pero están ocupando un espacio que no deberían. Claro. A mí eso es una condición. A mí, si tienes problemas de la pituitaria, la pituitaria controla los ovarios. ¿Qué es la pituitaria? La pituitaria es el órgano endocrino probablemente más importante del cuerpo. Es una glándula bien chiquitita que está aquí, que controla todas las hormonas. Oh, wow. Tu cabeza controla tu cuerpo. La pituitaria controla todas esas hormonas que van a controlar el resto de tu cuerpo. Oh, wow. Si la pituitaria tiene problemas y no con las hormonas que controlan el ovario, pues no vas a poder ovular y no puedes quedar embarazada. Las hormonas son tan importantes. Yep. Afectan todo. Tanto. Yeah. Esas hormonas no dejan de molestarnos toda la vida, porque después nos vienen y nos molestan durante la menopausia. Es increíble, tantas cosas que tenemos que saber las mujeres. Y lo loco es de que la mayoría no tenemos ni idea. La primera vez que yo escucho pituitaria y resulta ser que es la más importante. Sí, imagínate, yo creo que ese es uno de los grandes problemas, de que no conocemos nuestro propio cuerpo, no conocemos cómo funciona, no conocemos la importancia de las hormonas y cómo nos afectan las hormonas y de verdad de que nos afecta en todo, especialmente a nosotras las mujeres. ¿Alguna otra cosa que no hayamos mencionado que te parezca importante mencionar sobre estos temas que hablamos? A mí la tiroide también, si tienes problemas de la tiroide, también puedes tener problemas de fertilidad si no está tratada adecuadamente, que eso también, puede ser un problema para las mujeres. Claro. Y otro problema es de que hay muchas mujeres que evitan ir al ginecólogo, que simplemente no van. ¿Qué podemos decirle a estas mujeres que, no sé, quizás sientan pena, no les guste, se sientan incómodas? ¿Cómo podemos hacer para convencerlas que es importante? Sí, hay que entender que el ginecólogo es un médico. Es un médico que está haciendo su trabajo. Claro. Él no está juzgándote ni cómo te ves, ni cómo te viste, ni cómo mira. Él está haciendo su trabajo. Claro. Y te va a educar y te va a decir, si tienes algún problema, cómo resolverlo. Mucha gente, como tú dices, le da pena, pero ese es su trabajo. Nosotros, igual en mi field, yo no estoy pensando de el paciente en otra manera nada diferente a que es mi paciente y yo quiero ayudarlo. Claro. Los médicos estamos para ayudarlos a los pacientes y aclarar sus dudas. No hay ninguna razón de no ir a un OBGYN por pena o vergüenza. Claro, o por machismo, porque muchas veces a nuestras hijas no las llevamos al ginecólogo, especialmente cuando están, por ejemplo, desde cuando me hubiesen llevado a mis padres al ginecólogo, que si ya iba a cumplir yo 15 años y no menstruaba. Pero claro que no me iban a llevar al ginecólogo porque son conservadores y son muy religiosos y son muy a la antigua. Exacto. Y esas cosas afectan a la salud de la mujer. Claro. ¿A qué edad debe uno normalmente llevar a nuestras hijas por primera vez al ginecólogo? Yo entiendo que cuando empiecen a tener la menstruación, entre 13 a 15 años, ya deben tener su primera visita para el ginecólogo. Y no necesariamente para el examen pélvico, pero para que ellos le den la educación de las cosas que tienen que estar pendientes, hacer una evaluación de si los ciclos menstruales están regulares o no, y que ellas entiendan el proceso de la reproducción, claro. Cuando hay que usar los contraceptivos, qué es un ciclo menstrual, qué eso significa, so I think porque los padres desafortunadamente la mayoría no quieren hablar con los hijos de eso o no saben cómo empezar la conversación versus un médico, pues ya nosotros estamos acostumbrados y sabemos cómo hablar del tópico y qué cosas a esa edad se debe saber y lo que está de más, Claro. So yo entiendo, una vez que empiezan los ciclos menstruales entre 13 a 15 años ya deben empezar a visitar un ginecólogo. Y
Y es súper importante que las mujeres desde temprana edad, de la edad que estamos hablando de 13, 14, 15, pues empecemos a entender cómo funciona nuestro cuerpo, porque luego vas a tener a jovencitas como yo que te dicen que tienes PCOS y no te importa que no te baje la menstruación y tú feliz de la vida. Cuando ni cuenta me daba que eso podía aumentar mi posibilidad de cáncer. O sea, son cosas importantes. Exacto. Así que no lo dejemos de lado, ¿ok? Y démosle la importancia que se merece. Y es por eso tan importante este programa, gracias a la organización FLAS Inc., gracias a Harris County por dejarnos hacer este programa, el podcast Ella, donde estamos justo hablando de los temas de la salud de la mujer. Tan importante tener un programa donde abordemos estos temas y en español, porque de repente si puedes encontrar podcast o entrevistas con endocrinólogas, pero en inglés. Y eso es tan frustrante para nuestra comunidad latina que también necesita la información en español. Así que te agradecemos tanto que te hayas tomado el tiempo para tener estas conversaciones en nuestro idioma, para nuestro público. Ojalá que les haya sido útil y que hayan aprendido algo y que, no sé, se animen a hacerse esas revisiones. Gracias, doctora Vega, endocrinóloga de nuestra área. ¿Cómo puede la gente contactarla? Sí. Mi oficina es Houston Endocrinology Center. Estamos localizados en el área de Willowbrook en Houston. Tenemos todo, nuestros empleados son bilingües, habemos varios médicos, incluyendo también tenemos una dietista en staff también, todos bilingües, y ahí estamos a su servicio. Pueden encontrar nuestra información en nuestro website en www.houstonendocrinologycenter.com o llamarnos al 281-251-5234 y estamos a su servicio. Y bilingüe, ¿ok? Tan importante. Muchísimas gracias por tu sintonía. Comparte estos videos con tus amigas, con tus hermanas, con tus comadres, para que todas las mujeres tengan la información tan importante de nuestra salud, ¿ok? Y gracias una vez más a FLAS Inc. por el espacio. Este es el podcast Ella. Yo soy Liz Arreola. Nos vemos en la próxima.